Ya, chicos. Entonces, como les comenté al inicio, ¿sí? Es un tema de literatura que corresponde esta semana, ¿sí? Y yo quiero preguntarles primero, ¿recuerdan algún otro tema que hayamos revisado de literatura durante este año? ¿Algo relacionado a la literatura? Les voy a poner unas palabritas y a ver si con eso un poquito se refresca. Era tal vez la poesía antes de 1950. Perfecto, ¿sí? Recuerden que nosotros hemos estado revisando, ¿sí? Permanentemente el género lírico, ¿sí? Para ser un poco más específicos, la poesía, ¿sí? Entonces, recordemos qué es esto de la poesía, ¿sí? No la poesía alguna específica, sino en general, ¿qué es la poesía? Y decíamos que la poesía primero, ¿no es cierto? Es una escritura que conlleva que una complejidad de fondo y de forma, es decir, que conlleva una complejidad tanto en las palabras que se escriben, el mensaje que se escribe, como la forma en la que se ve el poema, ¿verdad? Recuerden que un poema se escribe a través de versos, ¿sí? También habíamos dicho que la poesía recurre, ¿no es cierto?, o se preocupa por recursos literarios, es decir, por embellecer, ¿no es cierto?, el mensaje que está transmitiendo. Habíamos dicho que muestra sentimientos, valores, pensamientos y finalmente que la poesía es una escritura visual que sigue ciertos criterios, ¿verdad? ¿Qué criterios? Escribir en verso, tener un título, ¿verdad? Eh, Estar estructurado por estrofas, etcétera. ¿Sí? Habíamos dicho de forma muy general esto. ¿Listo? Ahora, la poesía que vamos a revisar, chicos, el día de hoy y la próxima semana es la poesía ecuatoriana después de 1950. ¿Y por qué vamos a revisar esta? Como su compañera ya nos ayudó, porque nosotros anteriormente habíamos revisado la poesía ecuatoriana antes de 1950, es decir, de 1900 a 1950, ¿sí? Y entonces para eso solo les he puesto aquí unas pequeñas recordatorios de lo que vimos, ¿sí? En el bloque anterior que habíamos revisado este tipo de poesía, ¿sí? Y habíamos dicho, ¿qué pasó antes de 1950? ¿Sí? No sé si se acuerdan que revisamos la generación decapitada. ¿Alguien recuerda algo sobre eso? Cuéntenme, Que chicos. algunos murieron decapitados, la mayoría de los... Y encontraban placer en la muerte así decapitada y eso. Ya, más o menos, ¿sí? ¿Por qué les decía generación decapitada, pero? No era porque murieron decapitados. Porque ¿Recuerdan murieron algo? jóvenes. Porque todos eran Perfecto, jóvenes. muy bien, ¿sí? Excelente. ¿Por Habíamos qué dicen? hablado de la generación decapitada porque la mayoría de las personas que estaban dentro de este grupo murieron jóvenes, ¿verdad? Murieron jóvenes. Muy bien, chicos, ¿sí? También habíamos revisado, les puse aquí unas pequeñas características, ¿no? Que surgieron las obras modernistas, ¿sí? O a través, o con el modernismo, ¿sí? Hubo dentro de los poemas o de las obras que surgieron en estas épocas, hubo evasión de la realidad, escenarios exóticos y placer en la muerte, ¿sí? De hecho, leímos algunos poemas en donde habíamos encontrado precisamente estas características, ¿sí? Entonces, una vez que ya recordamos un poquito acerca de qué pasó antes, vamos a ver qué pasó después, ¿sí? Ahora, chicos, el tipo de características y la poesía que vamos a revisar en este apartado, digamos, ¿sí? Corresponde a una época mucho más amplia que la que vimos anteriormente, ¿sí? Porque la que vimos anteriormente solo comprendía 50 años, básicamente, ¿sí? Sin embargo, la poesía que vamos a ver ahora, sí, comprende desde 1950 en adelante, es decir, hasta ahora, ¿sí? Y al ser una cantidad de años muy grande, ¿sí?
no es posible adaptar unas características muy específicas para ese tipo de poesía. Sin embargo, se han encontrado ciertas que son las más comunes dentro de este grupo, ¿sí? Para eso veremos, chicos, dos autores. Un autor que pertenece muchísimo a los años siguientes muy contiguos de 1950, es decir, 1960, 70, 80 como máximo, y otro autor que veremos, sí, que es un poco más contemporáneo. ¿Por qué razón? Porque es de los años, o muestra características de los años 2000, 2010, hasta hoy en día. ¿Listo? Vamos a ver entonces, chicos. Las características principales, como les menciono entonces, de esta poesía, sí, a partir de 1950, sí, por supuesto que tiene gran diferencia con lo que era antes de 1950, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, no sé si ustedes recuerdan que habíamos conversado que siempre se intenta romper, ¿sí? O cambiar drásticamente las cosas que el grupo anterior de poetas, por decirlo de alguna forma, hizo. Entonces, si los grupos de poetas de antes de 1950 evadían la realidad, los escenarios exóticos, tendencia a temáticas de la muerte, los que son posteriores a 1950 intentan cambiar todo eso, ¿sí? Intentan dar una nueva perspectiva a la poesía ecuatoriana, ¿sí? Es así como vamos a encontrar tres grandes características, chicos. Primero, ¿sí? Se da un interés por temáticas propias de la región, es decir, comienza a haber una especie de realce, ¿sí? O importancia hacia, ¿qué cosa? Hacia lo propio, ¿sí? Lo que los rodeaba, las tierras, los nativos afroamericanos, ¿sí? Indígenas, ¿sí? Mestizos, es decir, todos quienes viven en el país, ya no los que viven en otros lados o intentando copiar modelos de otros lados, ¿sí? La segunda gran característica que podemos encontrar, chicos, es que los escenarios ya no son escenarios exóticos, como habíamos dicho. ¿Alguien recuerda a qué nos referíamos con escenarios exóticos en la poesía de antes de 1950? Que veían todo la naturaleza. No, no era precisamente eso, ¿sí? Pero también era parte de la poesía anterior. Muy bien, muchas gracias, señorita Yanina. No, sí, perdón, tiene toda la razón, ¿sí? Nos referíamos a qué escenarios. Escenarios en donde mostraban precisamente qué cosa, si es que mostraban el bosque o la selva, ¿no es cierto?, de América, ¿cómo mostraban? Mostraban de una forma Exagerada. exagerada, ¿verdad? Como si fuera algo imponente, ¿sí? Y por otro lado también mostraba, cuando mostraban ciudades, ¿sí? Mostraban ciudades grandes o pequeñas, ¿recuerdan eso? Grandes. Grandes. Grandes, perfecto, ¿sí? Mostraban ciudades muy grandes que normalmente no correspondían, ¿verdad?, al país, ni siquiera a los países vecinos, correspondían normalmente a ciudades europeas, ¿ya? Entonces, esto cambia radicalmente, ¿sí? Y surgen escenarios situados dentro del país, situados aquí, que existen en el país, ¿sí? ¿Qué tipo de escenario? Pueblos, ciudades o lugares específicos, ¿sí? Entonces, ya no se habla de esa selva inhóspita, ni tampoco de esas ciudades llenas de luces, ¿sí? Sino se habla de ¿qué? De pueblos pequeños, Carchi, Loja, ¿sí? Pueblos o de ciudades, especialmente Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿sí? Las más grandes, las más habitadas. También se refiere mucho a lugares específicos, ¿sí? Las iglesias de ciertas zonas, ¿sí? O los parques de ciertas zonas, es decir, comienzan a tomar muy en cuenta, ¿sí? Escenarios que existen aquí, a valorar los escenarios propios del país, ¿sí? Finalmente, tenemos la tercera gran característica, chicos, y es el interés en la dualidad del ser, ¿sí? En los anteriores poetas que habíamos revisado, tenían más importancia ciertos elementos
como temáticas de la muerte, ¿sí? O la musicalidad que habíamos visto, ¿sí? Sin embargo, aquí se da un interés un poco más centrado en qué, en la dualidad del ser entre cuerpo y alma, es decir, un poco más respecto a la religión, ¿sí? O al misticismo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe, todo está claro. ¿Sí? No, ¿Todo listo. clarísimo? Perfecto, muy bien, chicos. Ahora, como les había indicado, chicos, vamos a ver a dos escritores, ¿sí? Por un lado, veremos a uno que posiblemente ustedes sí hayan escuchado, César Dávila Andrade, y por otro lado veremos a alguien que posiblemente no hayan escuchado, Fernando Cazón Vera, ¿sí? Como les había indicado, chicos, uno de estos escritores que vamos a revisar pertenece a los años seguidos de 1950, ¿sí? Es decir, 55, 60, 70, 75, ¿ya? Mientras que el otro escritor que vamos a ver está más relacionado, ¿sí? Sus características, su obra, a más actualidad. ¿Por qué? Porque está relacionado con el año 2000, 2010 e incluso en estos últimos años. ¿Listo? Cuéntenme, ¿han escuchado o no han escuchado de uno o de ambos escritores? No le hice ninguno. De César Dávila Andrade, sí. Sí, por supuesto, ¿verdad? Hasta un colegio hay aquí en la ciudad con ese nombre, ¿sí o no? Perfecto. Vamos entonces a ver un poquito, ¿sí? Sobre la obra de cada uno. Empecemos con César Dávila Andrade, ¿sí? Como pueden ver aquí les he puesto la fecha, ¿sí? De nacimiento y muerte para que vean por qué él se quedó muy cerca de despuesito de 1950, ¿sí? Él fue muy prolífico en esas épocas y claro, su obra tenía mucho apego a esos años, ¿sí? Lo primero que debemos encontrar de él, chicos, en su obra, en la gran mayoría de su obra, ¿sí? Recordemos que César Dávila Andrade hizo muchísima escritura, ¿sí? Libros, cuentos, poemas, y muchos de estos tocan el interés en temas sociales del país, ¿sí? Especialmente en temas sociales relacionados al indígena, ¿sí? Entonces a él le comienza a importar mucho esta temática y escribe mucho sobre el indígena, ¿sí? Sobre cómo vive el indígena, cómo vivía, ¿sí? Aspectos sociales del indígena, aspectos políticos del indígena, ¿sí? Y cuáles son esas luchas que ha estado viviendo precisamente el sector de los indígenas, ¿sí? Eso en cuanto a César Dávila Andrade. Ahora, Profe, yo tengo dígame, una pregunta. Yanina, ¿Qué es cuénteme. un poeta prolífico? Un poeta prolífico, lo que les había dicho, chicos, ¿sí? Es un poeta que escribió muchas obras, ¿sí? Que estuvo todo el tiempo escribiendo y haciendo nuevas obras, nuevos poemas, nuevos cuentos, ensayos tal vez, ¿sí? Libros, novelas. Eso es un poeta prolífico. En este caso, poeta prolífico que hizo muchos poemas, ¿sí? Sin embargo, como les digo, César Dávila Andrade no solo fue poeta, sino fue un escritor prolífico, porque hizo muchas obras de muchísimos tipos. ¿Quedó claro, señorita? Ya, que hizo bastantes cosas en abundancia. Sí. Exactamente, ¿ya? Vamos entonces. ¿Alguna otra pregunta, chicos, respecto a la temática de César Dávila Andrade que ahorita vimos? No, no le No, hice. Vamos por el otro lado, ¿no es cierto? Con Fernando Cazón Vera, que nació en 1935, pero él sigue hasta la actualidad, ¿sí? Y entonces, él y su obra, sí, se centran mucho más en intereses o en temas relacionados, como les había indicado, al ser humano, ¿sí? Temas como la muerte, sí, pero no de una forma recuerden que antes de 1950 la temática de la muerte era exaltar precisamente eso, ¿sí? Sin embargo, Fernando Cazón Vera sí toma la temática de la muerte más bien como algo natural en el ser humano, ¿sí? Cuando habíamos visto respecto a ese interés en la dualidad de cuerpo y alma,
como algo natural, como algo que forma parte de la vida, ¿sí? Y también toma mucho temas relacionados a Dios o en general a la religión, ¿sí? Ahora, chicos, yo les he puesto aquí, sí, les voy a poner dos fragmentos pequeños, ¿sí? De unos poemas para que leamos y podamos encontrar qué poema es de César Gabriel Andrade y qué poema es de Fernando Casombera para que veamos esa diferencia que existe, ¿sí? Muy bien. Les he puesto aquí, chicos, dos fragmentos de poesía, ¿sí? El uno se llama Boletín y Elegía de las Mitas y el segundo se llama Yo he venido para vencer. Como pueden ver, ahí están, les he puesto los nombrecitos, ¿sí? Voy a pedirle, vamos a ver quién está por aquí, a la señorita Marta Barros. ¿Sí me escuchan? Ya. Sí, Licen. Déme leyendo, por favor, el primer fragmento del poema de aquí. Ya. Boletín y elegía de las mitas. Padecí todo el Cristo de mi raza en Tixán, en Saucay, el molleturo en Cojitambo, en Tobabela y Choray. Añadí así más blancura y dolor a la cruz que trajeron mis verdugos. A mí, Tam, a José Bacasela Tam. Perfecto, ¿sí? ¿Qué encontramos aquí, chicos, de las características que leímos de la poesía después de 1950? Que ¿Alguien habla de encuentra? lugares, profe. Perfecto, ¿no es cierto? Nos muestra lugares, pero ya no son lugares exóticos, ni lugares de extranjeros, ni nada, ¿no es cierto? Son lugares propios de la región, ¿verdad? Molleturo, Cojitambo, y todos los lugares que nos señala la poesía. Perfecto, muy bien. Otro, ¿qué otra característica encuentra? Palabras cortadas. Ah, perfecto, muy bien, señorita Yanina. Palabras cortadas. ¿Y qué significa esto? ¿Alguien sabe qué significa esta palabrita cortada? También, También, muy bien. ¿Y por qué estará cortada entonces? Porque el escritor, ¿sí? Le corta la palabra también y le pone tam y tam, dos veces le corta. ¿Qué porque intenta decirnos con eso? que ya se sobreentiende que está la palabra también. No, un poquito más allá. No solo es para sobreentender, no es solamente para decir, bueno, escribo más rápido o le pongo con el puntito, ¿sí? Sino que aquí se intenta, ¿no es cierto?, interpretar, ¿sí?, la forma de hablar de la persona que nos está contando esta historia. Ven que eso no es una historia la que está aquí, este pedacito de aquí. Sí, pero Sí, ¿verdad? Y entonces lo que intentan es mostrarnos la forma en la que habla, ¿no es cierto?, esta persona que dice a mí. Sí, a mí tam. Una persona que habla así, con ese tipo de palabras entrecostadas. ¿A qué Como tipo? ahora hay, así como ahora dicen ma, pa. Perfecto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero si hablamos de tam, ¿sí? ¿Qué tipo Eso de? estamos hablando de indígenas, dicen. Exactamente, señorita Marta, ¿verdad? Ya no me dejó ni acabar la pregunta que ya me entendió de una. Exactamente. Intenta mostrar, ¿no es cierto? Intenta un poco como que hacer la caracterización de esa persona que está hablando, ¿sí? Y normalmente el indígena tiende a cortar palabras al momento de hablar, ¿sí? ¿Es bueno? No. ¿Es malo? Tampoco, ¿sí? Simplemente es una forma característica en la que se puede reconocer al indígena cuando habla, especialmente cuando, por ejemplo, el español no es su idioma, su idioma original, ¿sí? Sino cuando normalmente su idioma original es el quichua. Cuando hablan quichua y luego aprenden a hablar español, tienden a cortar muchas palabras del español, ¿sí? Y entonces eso intenta precisamente aquí el escritor, ¿sí? Vamos al segundo poema. Vamos a ver quién está por aquí, que aparezca. Al joven que no lo escuchó en todo el día,
A ver si me escucha, joven. Jiménez, ¿me escucha? No. Sí, Liz, dígame. Sí, perfecto. Deme leyendo, por favor, el segundo poema, segundo fragmentito, ¿sí? Ya, Liz. Yo no he venido para vencer, vengo a llorar, a cantar, a bailar en la primera fiesta, a encenderle la ruta a los cadáveres, a dividirme entre todos, a vivir, a conocerlos. Perfecto. En este segundo poema, chicos, ¿qué característica podemos encontrar de las que revisamos? Está aquí Un algo lenguaje relacionado más- un a los lenguaje más- No. No, ¿verdad? No tenemos nada sobre los lugares, pero sí tenemos sobre qué. Los cadáveres, la muerte. La muerte. Perfecto, la muerte. Pero está centrado en la muerte el poema. No, En parte No. de la felicidad y en parte de la muerte. está en toda la vida. Exacto, ¿no es cierto? Está poniéndole como si fuera una parte natural del poema, ¿verdad? Como si fuera algo que no debe resaltar dentro del poema, porque es algo que sí corresponde ahí, que esta frasecita tiene su propio lugar en el poema, ¿verdad? Pero que no le quita mérito al resto de las frases, ¿sí? A esto nos referimos entonces con mostrar, por ejemplo, la cuestión de la muerte como algo natural, ¿sí? Que se vea y que no nos llame más allá la atención, sino que se vea la frase y digamos, bueno, habla también sobre la muerte, ¿sí? Pero que también hay otro tipo de temáticas, ¿sí? Ahora, chicos, el primer poema, ¿a quién creen que corresponde? A César Dávila Andrade. Perfecto, a César Sí. Dávila Andrade, ¿verdad? Mientras que el segundo corresponderá entonces a... Fernando Fernando Casombera. Casombera. Perfecto, Fernando Casombera, ¿sí? Este poema de aquí, chicos, que yo les he mostrado, es un poema bastante largo, ¿sí? Por no decir larguísimo. Sin embargo, este es uno de los poemas más importantes que existe en el país. Y César Dávila Andrade fue reconocido principalmente por este poema de aquí, ¿sí? Por la importancia, ¿sí? Que este poema trajo, que fue ¿cuál? Demostrar, ¿sí? La realidad social que vivía el indígena o que vivió el indígena, ¿sí? Entonces, chicos, ¿cuál va a ser su tarea? Sí, su tarea esta semana. No vamos a hacer todavía las páginas del módulo, ¿sí? Porque primero vamos a consolidar este tema. Yo les voy a poner, chicos, en el Edmodo, ¿sí? Una serie de pequeños poemitas y este de aquí, ¿sí? Para que ustedes lean. Y voy a poner unas pequeñas preguntas bastante cortas sobre cada poema para que la próxima semana ustedes ya vengan leyendo ese poema, esos poemas, ¿sí? Y aquí podamos hacer unos pequeños trabajos para que consolidemos bien las características con esos poemas. ¿Queda claro, chicos? Ya, Licenciada. Es decir, no subimos ningún deber, sino solamente leemos y traemos ya algo concreto. Exactamente. Sí, exactamente. Porque si no me saben escribir, no hay dónde subir, ¿sí? No hay tarea que subir tampoco, ¿sí? Les voy a poner únicamente en el Edmodo, ¿sí? Y les voy a mandar también al WhatsApp los poemas que deben leer. ¿Quedamos clarísimos? Sí, Liz. Sí, Perfecto, chicos. Como les digo, también van a ir unas preguntitas. Deben responderlas, pero no deben enviármelas, porque esas preguntas conversarán con sus compañeros la próxima semana, ¿sí? Ya, Liz. Listo, chicos. Entonces, por hoy vamos a quedar hasta aquí con la clase, ¿sí? Ya. Hemos visto esta pequeña introducción